Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Marcela Villaverde, estoy a cargo de la clase de Metabolismo Tumoral. Soy investigadora adjunto del CONICET, formo parte del área de investigación del Instituto Rofo, en particular trabajo en la unidad de transferencia genética y formo parte también como investigador básico de la unidad funcional de neurooncología de nuestro hospital. Bueno, como les contaba, la charla de hoy va a ser del metabolismo de los tumores y creo que lo más importante que vamos a destacar es que presentan muchísimas diferencias con la célula normal. Si bien las vías son compartidas, los nutrientes son compartidos, se regulan o funcionan de manera distinta y eso lo que va a ofrecer son posibles target terapéuticos. Hay algunos que ya están en desarrollo, otros desarrollados, pero hay mucho futuro. Las alteraciones en el metabolismo además son lo suficientemente importantes como para haber sido incluidas en la lista de los hallmarks del cáncer por los autores Hanahan y Weinberg, que muy probablemente ya lo han visto muchas veces, pero solamente les quería contar que si bien no se incluyeron en la primera lista que hicieron de 6 características o rasgos fundamentales del cáncer, luego en el 2011, una década después, se incluyó la desregulación de la energía o los metabolismo energético celular. Solamente a modo de refrescar, es para nombrarles que cuando hablamos de metabolismo tenemos que incluir tanto las reacciones de catabolismo como las de anabolismo, ¿sí? Y para, sí, a grosso modo, anabolismo desde precursores hacia macromoléculas con consumo de energía. El catabolismo a la inversa, es la otra cara, desde macromoléculas van a suceder distintas reacciones que van a generar productos, por lo general, que no tienen mucha energía, que son productos básicamente de desecho, como el dióxido de carbono, con la generación de moléculas de alta cantidad de energía, como es el ATP. Dentro de los actores a destacar en todas estas vías metabólicas, en cáncer vamos a resaltar a dos, que si bien son viejos conocidos, uno es la glucosa, que es el nutriente estelar, digamos, de distintos organismos, pero en cáncer tiene un rol muy importante, y el otro es un aminoácido, que es la glutamina, el aminoácido más abundante que tenemos en plasma y es, por otro lado, directamente relacionado con vías anabólicas. En este caso, por ejemplo, les muestro una foto de que se vende como suplemento dietario para la generación de músculos. La vía más importante del catabolismo de la glucosa se llama glucólisis, como habíamos mencionado, que es el grupo de todas las reacciones que van desde que ingresa la glucosa hasta la puerta de la mitocondria. Toda esa ruptura de la glucosa se llama glucólisis. Y en algunos tipos de células es la forma más importante por la cual van a obtener energía, ¿sí? Como es el caso de la médula renal, los eritrocitos, en el cerebro, las neuronas y las células madres. Y como bien descubrió y describió Pasteur, es una secuencia de reacciones que está modulada por la presencia de oxígeno. Eso es en las células normales, ¿sí? Esto es un resumen, digamos, de toda la vía de obtención de energía de las células normales. Una vez que la glucosa entonces ingresa a la célula a través de transportadores específicos de glucosa, se suceden todas las reacciones que se van a agrupar como nombre general a la glucólisis, obteniéndose o rompiendo la glucosa en dos moléculas de piruvato, de 3 carbones cada uno. Y esto genera 2 moléculas de ATP, que no es mucha energía, pero es energía. La célula normal, cuando hay disponibilidad de oxígeno, va a transformar ese piruvato a través de esta enzima, que es la piruvato deshidrogenasa, en acetil-CoA, que luego ingresa al ciclo de Krebs y por la fosforilación oxidativa termina generando una gran cantidad de ATP, como menciona acá, dependiendo de la célula, aproximadamente 32 ATPs. Eso es mucha energía. Y es la vía de obtención de energía que se da mayormente en una célula normal.
de este lado se ve exactamente lo mismo, simplemente que está más gráfico todavía, en donde ese piruvato que cuando ingresa a la mitocondria, digamos, genera la gran cantidad de energía, son 32 en total, pero si no ingresa a la mitocondria porque no hay oxígeno, ese piruvato es transformado por la lactato deshidrogenasa en ácido láctico o lactato. Y eso se secreta, sale al exterior celular. En este punto es donde les voy a presentar al doctor Otto Warburg. Es un químico, era un químico alemán que en 1923-24 publica sus descubrimientos o sus observaciones sobre tejidos tumorales. Y lo que él veía era que, a diferencia de lo que decía Pasteur, que la glucólisis dependía de la cantidad, o el crecimiento de la célula dependía de la cantidad de oxígeno, él lo que veía era que las células tumorales se manejaban con otras normas y que independientemente del oxígeno o las concentraciones o la presión de oxígeno que había en el exterior celular, estas células incrementaban muchísimo más el consumo de glucosa que las células normales. Y además de esto, no solamente incrementaban el consumo de glucosa, sino que también incrementaban la producción de lactato. O sea que estaban teniendo una glucólisis exacerbada. Y como el término es con oxígeno, se la conoce a veces como glucólisis aeróbica. Pero en el transcurso de los años, esta postulación o estos descubrimientos de Otto Warburg se hicieron tan conocidos que hoy en día, no, y hace mucho tiempo ya, digamos, porque ya llevan 100 años de descubrimiento, con el tiempo se lo menciona y se acuña el término de efecto Warburg, que es esto de el mayor consumo de glucosa y mayor producción de lactato que tienen las células tumorales cuando se las compara con células normales. Y esto es tan así y es tan real que es el fundamento de la técnica que se utiliza hoy para detectar los tumores cuando se inyecta glucosa marcada y se hace un PET scan. Esto quiere decir que yo le pongo un análogo de la glucosa que tiene un radioactivo que yo puedo seguir y entonces ese flúor que yo puedo seguir por estas tomografías, lo que se ve es que como está marcando una molécula de glucosa, lo que voy a ver es cómo se acumula en las diferentes áreas de crecimiento tumoral. Si bien cuando estamos a nivel del cerebro, como consume mucha glucosa, por ahí es más difícil y las diferencias tienen que ser más notorias, sirve aún para detectar a las metástasis o los primarios de cerebro. Y sirve para, bueno, ustedes saben más que yo, para el seguimiento de las terapias, de cómo están respondiendo, o las metástasis a distancia también. Un poco anecdótico, pero la verdad que es muy interesante toda la vida de Warburg. Él tiene más de un doctorado y fue nominado por sus descubrimientos, lo nominaron para el premio Nobel en ese momento, pero no lo ganó. Y lo ganó algunos años después, acá dice 7 años, por el descubrimiento de enzimas que tienen que ver con la respiración celular. O sea, él siguió trabajando en eso y gana el premio Nobel por los descubrimientos posteriores, pero en lo anecdótico es que el que le gana, o sea, otro de los postulados en el momento en que él no gana el Nobel, después se conoció, o por lo menos la biografía de Otto Warburg dice que esa persona había mentido o no era cierto lo que postulaba en ese momento. Lo que sí es cierto es que a raíz de lo interesante y lo real que es esto del efecto Warburg, si bien aún en un principio se dejó un poco de lado, con el tiempo fue cobrando fuerza y en los últimos años sus estudios crecieron exponencialmente. Si uno busca en internet, en lugares como PubMed, por ejemplo, para hacer las búsquedas de publicaciones científicas, puede ver que distintos términos asociados al efecto Warburg han crecido todos casi exponencialmente o casi exponencialmente, ¿sí? Y siguen haciéndolo. Entonces, en la actualidad. Con el tiempo, la situación de Warburg se puso un poco controversial porque él estaba
absolutamente convencido de que la razón por qué las células tumorales aumentaban el consumo de glucosa tenía que ver con una falla a nivel mitocondrial. Y su postura fue tan fundamentalista que esto generó que sus pares estuviesen un poco incómodos, digamos, con otras publicaciones. Bueno, por otro lado, un aspecto que me parece interesante de Escatar de Warburg es que fue un pionero en cuanto a términos de prevención del cáncer y precursor de lo que hoy se conoce como terapia metabólica del cáncer. Él hacía campañas para que la gente deje de fumar, hace muchos años, para que se usen menos pesticidas, para disminuir la contaminación ambiental, planteaba que había que tener una rutina de ejercicios y también apostaba a los suplementos vitamínicos y todo esto lo llevaba a cabo. Él tenía su huerta, hacía 30 minutos de ejercicio diario, dejó de fumar, consumía trigo o frutas sin pesticidas y a diferencia, digamos, de algunos, lo hacía realmente en serio, quiero decir, a diferencia de algunas posturas que hay que si bien quizás tienen, desconozco si tienen mala intención, pero sí desinforman un poco. Por ejemplo, el de abajo de todo, que es algo que por ahí lo ven en Facebook, en donde dice que la cura del cáncer con limón y bicarbonato y así, ¿no? Que hay que disminuir la acidez que genera el ácido láctico cuando sale el exterior celular y que eso es lo que está generando el cáncer. Que es como, yo me enojo un poco porque arman una historia, los que fomentan este tipo de cosas, con información verídica y mezclan las cosas y mandan fruta también en el medio de su discurso y esto hace que sea más creíble porque por ahí se presentan hasta siendo médicos. Lo usan a Warburg como que Warburg ganó, primero dicen que ganó el premio Nobel por lo que les dije, por el efecto Warburg, que no es verdad, pero además dicen que Warburg decía que el tumor lo generaba el ácido láctico, que tampoco es real. O sea, la acidez no es que genera, es una consecuencia de que la célula esté en crecimiento o con una glucólisis exacerbada. Puntualmente es eso, es la consecuencia de una glucólisis exacerbada con una utilización de la mitocondria en menor medida. Este es un trabajo muy lindo que va a comparar el tejido diferenciado, muestra las diferencias entre el tejido diferenciado y una célula proliferativa o el tumor. Cuando la célula es adulta, está diferenciada en ese tejido. Cuando hay oxígeno, la glucosa se convierte en piruvato, ingresa a la mitocondria y muy poquito es eliminado como lactato, ¿sí? Mayormente, casi todo el piruvato va a la mitocondria y se genera gran cantidad de energía. Cuando no hay oxígeno, la glucosa se transforma en piruvato y se genera el lactato con baja cantidad de ATPs. ¿Qué pasa en las células proliferantes o el tumor? ¿Sí? Independientemente de si hay oxígeno, esa glucosa que se transforma en piruvato va a generar básicamente o en mayor medida lactato. Y hay un pequeño porcentaje que sigue ingresando a la mitocondria. Y acá es donde hay que hacer una salvedad que si bien todavía se discute lo que había expresado controversialmente Otto Warburg, las mitocondrias tumorales son funcionales, pueden generar energía, pero básicamente se utilizan como dadores de precursores biosintéticos para diferentes ramas del anabolismo celular. Y el piruvato que no ingresa a la mitocondria es mayormente transformado o genera lactato, por la lactato deshidrogenasa. ¿Y esto qué pasa? ¿Por qué la célula tumoral genera tan poca energía? No es que genera, si bien cada ciclo es de poca energía, lo exacerba de tal manera y aumenta la velocidad del consumo de glucosa y de la producción de lactato de tal forma que la cantidad de energía que obtiene es mucha, ¿sí? Aumenta por lo menos 10 veces más el consumo de glucosa, ¿sí? Entonces estamos hablando de un montón de glucosa que consume ese tumor para generar cantidades importantes de energía.
Y habíamos dicho que el otro nutriente fundamental en el metabolismo de los tumores era la glutamina. ¿Qué papel juega la glutamina en este cuento? La mitocondria tiene un ciclo que es el ciclo de Krebs, que es un ciclo de carbonos, ¿sí? De moléculas carbonadas. Y esos esqueletos de carbono que no están siendo donados o que no vienen de parte del piruvato, si no ingresaran con otro esqueleto de carbonos, dejaría inviable todo el ciclo dentro de la mitocondria. Entonces, en esto es donde juega un rol fundamental la glutamina. Tiene otras características, pero básicamente o primordialmente la glutamina va a suplir los esqueletos, el esqueleto carbonado que hace falta en la mitocondria y además va a ser fundamental para la síntesis de lípidos y de moléculas antioxidantes también. Con un poquito más de detalle, también les muestro que la glutamina ingresa a la célula a través de transportadores específicos, que esa glutamina va a formar parte de la síntesis de nucleótidos, va a formar parte de la síntesis de moléculas antioxidantes, como les contaba, que es el glutatión, pero el rol fundamental lo tiene como la transformación que hace desde glutamato hasta alfa-cetoglutarato, y este alfa-cetoglutarato es el que ingresa al ciclo de Krebs. Y eso también es el que permite la salida desde alfa-cetoglutarato hacia citrato y va a formar parte de la síntesis de los lípidos. Por otro lado, como les decía, como precursor biosintético, todo lo que es la mitocondria, ¿sí? Va a dar moléculas de acetil-CoA para la síntesis de lípidos, va a dar moléculas de aspartato para la síntesis de nucleótidos y va a dar moléculas de malato para generar también el NADPH, que lo vamos a ver un poquito con más detalle adelante. Volvemos un poco a lo básico de la célula. Nosotros tenemos una célula tumoral, que quizás está recibiendo constitutivamente una señal de crecimiento, ¿sí? Esa señal de crecimiento, ya lo describió Warburg, lo discutimos nosotros, está exacerbando la vía glucolítica para obtener energía independientemente de la cantidad de oxígeno que tenga. Tiene la energía. Ahora, la señal de crecimiento que va a ir activando río abajo, downstream, otras moléculas que van a generar proliferación, inhibición de la apoptosis, un montón de señales. Cuando la célula tiene que crecer, tiene que contar con todas las macromoléculas necesarias para dividirse. Porque la célula, si quiere sintetizar, si quiere volver a hacer otra célula, de una célula, dos células, si no incrementara la masa y sus componentes, no podría seguir existiendo, ¿sí? Si no duplica el DNA, si no duplica o más, porque muchas veces tiene desarrollos que hacen que esté más que duplicado, si no genera los lípidos de las membranas, si no tiene proteínas para todo lo que es la parte enzimática, la parte estructural, si no tiene nucleótidos que van a ser el DNA, si no tiene los carbohidratos que van a marcar y van a contribuir en un montón de cosas estructurales y de señalización, un montón de funciones que tienen los carbohidratos. Si no tiene todas esas moléculas, por más de que haya una señal de crecimiento indefinido, la célula crecería finitamente, o sea, tendría un final, ¿sí? Entonces, ese es el concepto que tenemos que tener en cuenta, que si hay una señal de crecimiento, indefectiblemente el metabolismo celular tiene que acompañar, cambiando la velocidad de la glucólisis como lo hemos discutido, pero no eso no alcanza nada más a obtener energía, sino que también tiene que incrementar la síntesis de las macromoléculas necesarias para la proliferación celular. Por eso, cuando hablamos del metabolismo de la célula tumoral, tenemos que tener en cuenta que probablemente
Si bien se pueden, dependiendo del tipo de célula tumoral, va a recaer más en uno que en otro vía metabólica, pero indefectiblemente el metabolismo tiene que acompañar ese crecimiento y que muy probablemente las distintas vías de síntesis de estas macromoléculas estén incrementadas para poder sostener esas señales de crecimiento. En este aspecto es fundamental otra de las vías del metabolismo de la glucosa. O sea, la glucosa ingresa a la célula. De ahí tiene, si queremos, tres destinos posibles. Una es el almacenamiento. Pero en las vías catabólicas o de consumo de glucosa, fundamentalmente está el de la glucólisis, que lo vimos como obtención de energía, y por otro lado, la vía de la pentosa fosfato, que acá me quedo en inglés. Bueno, la vía de la pentosa fosfato tiene dos ramas, una que es no oxidativa y otra que es oxidativa. Nosotros vamos a hablar, la no oxidativa es muy interesante también en los tumores, pero acá vamos a hacer un poquito de hincapié en la vía oxidativa, que va a dar como resultado de su secuencia de reacciones algo muy importante, que es la coenzima NADPH, que es fundamental para que las células puedan tener un poder reductor. ¿Qué hace la célula con este poder reductor? Por un lado, va a regenerar a uno de los antioxidantes más importantes que tiene la célula, que es el glutatión. Y por otro lado, y las enzimas que intervienen en el regeneramiento del glutatión. Y por otro lado, el NADPH y ese poder reductor es un poder de síntesis de todas las vías biosintéticas reductoras. Y cuando hablamos de vías biosintéticas reductoras, estamos hablando básicamente de síntesis de lípidos, hormonas, esteroides. Bueno, y en cada una de las reacciones que van a concluir con esa síntesis de macromoléculas lipídicas, se hace uso de estas coenzimas de NADPH. Y por otro lado, fundamental, es que la vía de las pentosas fosfato da un precursor, que es la 5-ribosa fosfato, que es el primer eslabón en la síntesis de los nucleótidos. ¿De qué tipo de nucleótidos? De todos. Tanto el DNA como las pirimidinas, las purinas y también de RNA. ¿Sí? Acá es un esquemita nada más de la vía de las pentosas fosfato, en donde vamos a ver que hay dos instancias. Esta es la parte no oxidativa de la vía de las pentosas fosfato, que interviene en un montón de enzimas. Pero lo más importante es esta función de la vía no oxidativa, les cuento, de la glucosa a la ribulosa 5-fosfato, o sea que por la vía no oxidativa también se puede dar el precursor de la síntesis de DNA, perdón. Pero de lo que estábamos hablando, la vía oxidativa de las pentosas fosfato, en dos instancias se va a obtener esta molécula NADPH, coenzima que da poder reductor a la célula, que como les decía, básicamente la primera reacción de la vía va a dar el NADPH, que es utilizado directamente para reconstituir el glutatión, que es esta molécula chiquita de acá, que es como la primera línea de defensa que tiene para el estrés oxidativo, para cuando hay un aumento de radicales, y esa molécula se oxida, entonces es un sistema muy ecológico de recuperación del glutatión, donde intervienen distintas enzimas y se utiliza NADPH. Y por otro lado, en una segunda etapa de la vía, de 6-fosfogluconato a ribulosa 5-fosfato, ese NADPH que se genera va a dar lugar a la síntesis desde precursores hasta la síntesis de ácidos grasos y esteroides. Y como les decía, la ribulosa 5-fosfato queda ribosa 5-fosfato y precursor de síntesis de nucleótidos de DNA, de RNA. ¿Cómo debería estar esta vía de síntesis, de generación de precursores para la síntesis de DNA, RNA? ¿Cómo debería estar en una célula que está en proliferación? Mayormente exacerbada. Y así es como está en los tumores. La mayoría de los tumores, si bien no todos, tienen una vía de las pentosas fosfato que está en aumento.
Este es un poquito lo que les contaba del poder reductor que es crucial para la síntesis de lípidos, en donde desde la molécula de acetil-CoA vaya para la síntesis de colesterol o hacia la síntesis de ácidos grasos, tanto de cadena larga, insaturados, etc. Cada una de las reacciones enzimáticas que conducen a la siguiente reacción van a estar utilizando una molécula de NADPH, ¿sí? Hay otra vía metabólica que es de gran relevancia en el metabolismo, valga la redundancia, que tiene que ver con el metabolismo de un carbón. Esto es una vía que por ahí los que no trabajan en esto, la van a leer, quizás muy por arriba en publicaciones, pero si se meten específicamente en las publicaciones que describen un poco cómo se altera el metabolismo de un carbón en las células tumorales, es muy interesante. Tiene que ver con dos ciclos, uno es el ciclo de los folatos y el otro es el ciclo de la metionina. Y esos dos ciclos se interrelacionan para generar un montón de productos. O sea, tienen distintos inputs, como están marcados acá, que pueden ser aminoácidos básicamente, como la glicina y la metionina, pero vienen aminoácidos que pueden ser provenir de, por ejemplo, glucosa, ¿no? Se transforma en serina en glicina, y así van a ingresar a lo que es el metabolismo de un carbón. Y este metabolismo, estos ciclos de ese único carbón, van a tener implicancia en la síntesis, síntesis de proteínas, el metabolismo lipídico, en epigenética. Entonces recuerden que las marcas que tienen el DNA va a ser la metilación, digamos, ¿sí? Un metil, que es ese único carboncito que está ahí en juego, y también en la síntesis de los nucleótidos, que lo vamos a ver ahora en un ratito, y también en la síntesis de moléculas antioxidantes como es el glutatión. También tiene que ver estas moléculas o este único carbón que se transfiere a través de este ciclo de los folatos o de la metionina, que forman parte del metabolismo de un carbón, ¿sí? La síntesis de purinas y de pirimidinas son ejemplos de cómo convergen todas estas vías metabólicas, en hacer factible la generación y la producción de estas macromoléculas. Fíjense, en violeta se muestra cómo a partir de la glucosa se genera el precursor de la síntesis de nucleótidos. En verde tenemos en dónde se incorpora la glutamina, ¿sí? Que es ese aminoácido tan relevante que dijimos que está en el metabolismo de los tumores. Después está en este bordo lo que viene del ciclo de un carbono, ¿sí? Del metabolismo de un carbón. Esto a partir de la serina, que puede derivar como precursor, digamos, de la glucólisis. La serina va a ceder a través del ciclo de un carbón, del metabolismo de un carbón, un grupo formil, y el aspartato, que dijimos que muchas veces está disponible gracias a la glutamina que ingresa a la mitocondria, deja lugar a la liberación de aspartato. Y después, bueno, yo creo que los mencioné a todos. Acá tienen cómo es el esquema de una de las bases purinas del nucleótido, y en este caso se ve en violeta la ribosa 5-fosfato, que es la glucosa que viene como precursor de la base purínica desde la vía de la pentosa fosfato. Okay. Con respecto a la biosíntesis de pirimidinas, lo que les quería mostrar es que también convergen distintas moléculas, en particular la glutamina cediendo uno de los nitrógenos. El otro nitrógeno y carbonos vienen del esqueleto del aspartato. Y después tenemos acá, este es el anillo de pirimidinas, y después tenemos acá en qué momento ingresa el azúcar que viene de la vía del pentosafosfato, como ribosa 5-fosfato, que a través de una actividad enzimática ingresa a la síntesis de pirimidinas, que van a dar primero uracil monofosfato y citosin monofosfato como parte del RNA, y después desoxi, citosin y desoxi. En este caso ya no es más uracil, sino que va a ser timidin monofosfato para el DNA, ¿sí?
Por otro lado, les quiero mencionar con respecto al ciclo de la urea, simplemente que habíamos dicho que, o sea, discutimos que básicamente el metabolismo tiene que acompañar a la proliferación. Para que la célula prolifere, tiene que estar acompañada de un metabolismo que lo soporte. Dijimos también que muy probablemente ese metabolismo tenga que estar exacerbado para generar más macromoléculas. En el caso del ciclo de la urea, que es un ciclo por el cual la célula va a eliminar excesos de nitrógenos, ¿sí? Entonces, ¿cómo los va a eliminar? Generando la urea. ¿Cómo genera la urea? A partir del aspartato. Ese aspartato que sale del ciclo de Krebs, o sea, de la mitocondria, que en vez de seguir en el ciclo de Krebs es eliminado, o sea, excretado o sacado de la mitocondria a través de transportadores específicos, va a ser, sigan las flechas en azul, va a ser transformado por la ASS1 y después por otra enzima que es la ASL en arginina, y esa arginina va a pasar a urea, ¿sí? Se vio en algunos tipos tumorales que las células con el tiempo, o sea, modificaban la actividad de esta enzima, la ASS1, y lo que hacían era producir o consumir en realidad menos aspartato. ¿Y qué ventaja le daba esto al tumor? A ese tipo de tumores. Que las células que producen urea, en vez de estar utilizando al aspartato o eliminando ese nitrógeno a modo de urea, ¿sí? Lo que hacían era dejarlo disponible para que ese aspartato sea utilizado por este complejo enzimático de CAD que va a ser parte de la síntesis de pimidinas, como hemos visto, ¿sí? Bueno, hasta ahora veníamos hablando de las vías de síntesis de distintas macromoléculas, pero ¿quiénes gobiernan esa síntesis? ¿Quiénes están conduciendo esa inducción o rearreglos metabólicos para que la célula crezca? Mayormente son factores de crecimiento, y si no son factores de crecimiento, río abajo, downstream de esos factores de crecimiento, hay moléculas que muchas veces están mutadas y con mutaciones activantes que hacen que estén constitutivamente activas, dando lugar a las cascadas que van a ir activando las moléculas de las vías de proliferación y de síntesis. En esta diapositiva se resume un review muy lindo que es Fundamentos del Metabolismo del Cáncer, de la célula más que nada tumoral, y es un trabajo del 2016 de personas que están absolutamente dedicadas a este estudio, que es de Berardinis es uno de ellos. En rosa remarcan las vías que estuvimos charlando un poquito, son las más importantes a nivel metabolismo, la vía del pentosafosfato, que la ven acá, el metabolismo de un carbón, cómo incide en los diferentes aspectos de metilación, de biosíntesis de nucleótidos, la vía glucolítica, por supuesto, para la obtención de energía, el ciclo de Krebs, y vean cómo a partir del ciclo de Krebs salen las moléculas como precursores biosintéticos. Y en azul pueden ver a las moléculas que están relacionadas con esas señales de proliferación. Las vías fundamentales o las más importantes son dos. La vía de la PI3K quinasa, PI3K AKT, y la vía de las MAP quinasas. Y downstream esas vías, aunque acá no lo muestren, bueno, sí, porque muestran a RAS para este lado también, RAS es una de las proteínas de las MAP quinasas, las dos están interrelacionadas y van a conducir a la activación de este complejo proteico que se llama mTOR-C1, mTOR-C1, ¿sí? Es un complejo que va a estar involucrado en la síntesis de proteínas, la síntesis de lípidos, la acetilación, la glutaminólisis, como ven acá, y también en la síntesis de nucleótidos. Ese complejo proteico es de lo más importante a nivel regulación del metabolismo y todos los rearreglos que va a tener el metabolismo tumoral. Uno de los ejemplos de tumores que van a ser conducidos o tienen un driver tumoral
es el caso del melanoma, que entre un 40 a 60% de este tipo de tumor presenta una mutación en una de las proteínas más arriba, no la más arriba, pero sí de las de arriba, de la vía de las MAP quinasas, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan que está la proteína RAS y después sigue BRAF y después está MEK-ERK? Cuando tienen esta mutación, esta proteína se independiza de RAS, se independiza de ese factor de crecimiento que recibe el receptor y que va a activar a las señales, entonces queda constitutivamente activada y todo lo que está río abajo de esa molécula está constitutivamente activo también. Funcional no por la mutación, pero está sobreactivada la vía de las MAP quinasas. ¿Qué se vio en este tipo de tumores? Que, por ejemplo, tienen una adicción a la glutamina porque, como decía Warburg, tienen una disfunción de la fosforilación oxidativa, ¿sí? Y acá es donde tenemos que separar que no funciona bien de la obtención energética de las mitocondrias y que en realidad la célula prevalece la parte anabólica de la función mitocondrial, que es la de ceder precursores para la síntesis de macromoléculas en vez de la generación energética, ¿sí? Esos son como, todavía, la verdad es que todavía no se tiene muy en claro, pero está reportado en este tipo de tumores que pueden tener esa disfunción mitocondrial, ¿sí? Lo que le decía. ¿Y acá qué se vio? Que la inhibición, cuando trabajan esas terapias dirigidas que hay para específicamente la mutación de BRAF, lo que se ve es que cuando se trabaja con la inhibición de BRAF, se reactiva la fosforilación oxidativa y disminuye la producción de lactato. Por eso es que no es que no funciona, sino que de alguna manera la célula se adapta a una menor función mitocondrial para la obtención de energía, pero sigue la mitocondria funcionando como dador de precursores, ¿sí? Con esto queda demostrado también, porque si uno le pone el inhibidor, no es que igual no funciona la mitocondria, sino que en este caso, con el inhibidor de BRAF se reactiva la fosforilación oxidativa y disminuye la producción de lactato. Bueno, acá llegamos al complejo de mTOR. Entonces yo les decía que mTOR va a ser clave como regulador del metabolismo, ¿sí? Y mTOR no regula únicamente al anabolismo celular, como les dije, la síntesis de todas las distintas macromoléculas, sino que también va a regular al catabolismo con el fin de obtener no energía, sino los precursores de la síntesis de las macromoléculas. ¿Sí? Fíjense que del lado izquierdo nos va a regular mTOR a la glucólisis, a la vía de las pentosafosfato y también a la actividad mitocondrial. Y por otro lado, hacia la derecha, esa regulación va a dar lugar a que se obtengan precursores de síntesis proteica, de síntesis de lípidos y de nucleótidos. Acá no se asusten, pero es únicamente para ponerlo en contexto. Tenemos los receptores de factores de crecimiento que van a activar a PI3K. PI3K activa a AKT. AKT inhibe al inhibidor de mTOR. Este TSC12 es un inhibidor de mTOR. Y este mTOR, que es el que más vamos a hacer hincapié hoy, tiene un hermanito que es mTORC2, que también va a tener una implicancia en metabolismo, pero en realidad el que mayor implicancia tiene un rol clave en el metabolismo es mTORC1, y mTORC1, que es este complejo de acá, tiene un montón de targets, digamos, un montón de blancos que van a ir a regular a todas las ramas del metabolismo que dijimos, incluyendo a este factor de acá que se llama HIF1, que es el factor inducible por hipoxia, que tiene que ver con angiogénesis y tiene que ver también con el hecho de aplacar a la entrada de piruvato hacia la mitocondria. Lo vamos a ver ahora. Fíjense en acá que está mTORC1. ¿Cuántos son los factores o los inputs? Iba a decir los factores que van a ir a tener una incidencia en mTOR. Positivos, todos los que tienen rayita verde, agentes infecciosos, oncogenes, citoquinas, insulina, glucosa, TP, oxígeno, aminoácidos. El estrés negativamente. Pero entiéndase una cosa, mTOR, si tenemos glucosa, si tenemos ATP, si tenemos oxígeno, aminoácidos, si hay señales de que se puede crecer, mTOR va a estar activo, ¿sí?
mayormente conduciendo a síntesis de cosas y de casi todo lo que la célula necesita. En este caso se ve, primero, que es un inhibidor de la autofagia. ¿Por qué? A la autofagia entiéndase en este aspecto más que nada como un almacenamiento de cosas, ¿sí? Si nosotros tenemos precursores como son los aminoácidos, la glucosa, la ATP, bueno, si contamos con nutrientes, no vamos a necesitar la autofagia, o ese es el modo de entenderlo a partir de Entor. Si la célula tiene de todo, no va a necesitar comerse a ella misma, ¿sí? Pero si la célula carece de ciertos precursores o ciertas moléculas, va a necesitar comer algunas estructuras para poder crecer. Por eso Entor, que es una señal de crecimiento y que se activa cuando hay nutrientes, inactiva a la autofagia. Pero, por otro lado, van a ver que todo lo demás son flechitas positivas de activación de la glucólisis, repetimos, ¿no? Proteínas, membranas, ácidos nucleicos, de todo. Va a tener implicancia en la vía de la pentosa fosfato, en la síntesis de nuevo de los lípidos, de los nucleótidos, ¿sí? Entor regula todo lo que es el anabolismo y la proliferación. Yo les había dicho también que Entor regula HIF-1-alfa, que es este factor inducible por hipoxia. ¿Y por qué HIF-1-alfa bloquea a la entrada de piruvato? ¿Por qué? Porque en realidad la señal, si es inducible por hipoxia, si este factor se activa por otras razones, aunque no haya hipoxia, si se activa por vías de señalización proactivas, por decirlo, o constitutivamente activas, y las señales no hay oxígeno, el piruvato, como las señales no hay oxígeno, principalmente no ingresa a la mitocondria, porque no va a hacerse la fosforilación oxidativa que depende del oxígeno. Entonces, la señal de HIF-1-alfa, cuando está activo, o cuando está estable, es que se active una enzima que va a inhibir a la enzima capaz de transformar al piruvato en acetil-CoA. Esa enzima que mencionamos al inicio, que se llama piruvato deshidrogenasa, que le va a dar lugar al piruvato a ingresar al ciclo de Krebs, esa enzima, cuando está HIF-1-alfa, está inhibida por una quinasa que la fosforila y la inhibe. Entonces, HIF-1-alfa tiene mucha implicancia cuando está en el contexto glucolítico que tienen los tumores. A este factor, ¿quién los regula? En realidad, HIF-1-alfa se genera y se degrada. Se genera y se degrada, ¿sí? Y tiene dos señales de degradación. Una que es una prolilhidroxilasa y otra que es un factor que se conoce como supresor tumoral, que se llama von Hippel-Lindau. Este von Hippel-Lindau es un supresor tumoral que le va a dar la segunda marquita a HIF-1-alfa y con esto la célula entiende que ese HIF-1-alfa lo tiene que degradar. ¿Qué quiere decir? HIF-1-alfa. Si hay oxígeno, actúan las prolilhidroxilasas. Si actúa la prolilhidroxilasa, lo hidroxila al HIF-1-alfa. ¿Por qué? Porque hay oxígeno, entonces HIF-1-alfa no tiene que estar en la célula, es un factor inducible por hipoxia. Dijimos que si hay hipoxia no hay oxígeno, sería la señal, ¿no? Si hay oxígeno, entonces HIF-1-alfa se hidroxila y es reconocido por ese factor supresor, que es el von Hippel-Lindau, que le va a ubiquitinar a HIF-1-alfa y con estas dos marquitas HIF-1-alfa se va a degradar. Bueno, como les decía, von Hippel-Lindau se sabe que es un supresor tumoral. ¿Y en dónde se conoció la implicancia o cuál es el rol de este supresor tumoral? Se conoce más que nada en el carcinoma renal, en donde es muy frecuente que esté ausente este supresor tumoral y que su ausencia incide en un montón de aspectos del tumor, del metabolismo, y tiene que ver con la estabilización del HIF-1-alfa, del HIF-1, ¿sí? De este factor inducible por hipoxia y su metabolismo, o sea, su no degradación hace que esté activo, y si está activo desencadena la expresión de distintos genes o la inhibición de la molécula que les dijimos. Bueno, y así va a tener
implicancia en distintos aspectos. Y hay otra señalización downstream de las vías de crecimiento muy importante, que es el factor c-MYC. Este MYC regula el metabolismo en muchos aspectos y está implicado en la glutaminólisis. Se dice que los tumores que sobreexpresan a MYC tienen una adicción por la glutamina, pero como se muestra en este diagrama o en este dibujito, lo que se puede ver es que tiene implicancia en la lipogénesis, en la síntesis de nucleótidos, en la glucólisis, en los transportadores de glucosa, en la enzima lactato deshidrogenasa, en los transportadores de lactato, en la beta-oxidación. O sea, se estudió mucho y se sabe que MYC tiene mucha relevancia también a nivel del metabolismo. Pero creo que lo más contundente de MYC tiene que ver con la parte de la glutamina, ¿sí? Que esa relación en que mayor actividad de MYC, mayor dependencia tumoral por la glutamina. Bueno, otra parte del metabolismo. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo una enzima mutada influye en el metabolismo de las células. En este caso es la enzima IDH, la mutación 132, que es la más frecuente, y es una mutación que está muy presente en tumores gliales y en células de leucemia, y es una de las razones del por qué estoy trabajando en la unidad funcional de neurocirugía. Este es un pantallazo general de los tipos de células que pueden estar en la familia glial: los oligodendrocitos, las ependimarias, las células de Schwann, los astrocitos, las microglías, todas con sus funciones y sus características. Este es un cultivo primario que hicimos a partir de una muestra de un paciente de la unidad, en donde se cultivaron células de un astrocitoma de bajo grado. Miren qué lindas se ven. En cuanto a lo que es diagnóstico, la IDH es muy importante porque, miren, a partir del mismo precursor glial se pueden generar el astrocitoma o el oligodendroglioma. El 80% de estos tipos de tumores de bajo grado presenta la mutación en la IDH. El astrocitoma, a su vez, puede dar un glioblastoma secundario, y ese glioblastoma secundario puede presentar la mutación hasta en un 85%. Y esto es muy diferente si estamos hablando de un glioblastoma primario, en donde la mutación de la IDH no está. Esto es lo que hace que la IDH sea un marcador de diagnóstico de los glioblastomas secundarios y de tumores de bajo grado, ¿sí? O sea, el glioblastoma primario no posee la mutación de la IDH. Su secuencia de mutaciones y de las presencias de alteraciones que tiene es otra. ¿Qué pasa? A pesar de tener las mutaciones de la IDH, los glioblastomas secundarios y los de bajo grado tienen mejor pronóstico que el glioblastoma primario. Para entender un poco del rol que tiene en la oncogénesis, por qué está tan presente, tenemos que saber un poco del contexto en cuanto a localización, la reacción, la función, la implicancia. Para saber la ubicación, la IDH, que está en violeta, tiene una versión, una isoforma citoplasmática y dos mitocondriales. Las mutaciones, la más frecuente que presenta es una arginina en el sitio 132, en la posición 132, en la IDH1, y en la IDH2 es la misma mutación, solo que se desplaza un poquito más porque tiene la secuencia de ingreso a la mitocondria, que la hace un poco más larga, una proteína más larga. La reacción que cataliza esta enzima es la conversión de isocitrato a alfa-cetoglutarato. Y en esta reacción se genera ni más ni menos que la coenzima NADPH. Cuando la mutación está presente, IDH, al estar mutada, deja de tener actividad. No es una mutación activante, es una mutación que pierde la actividad original de esta enzima. Pero por otro lado, tiene una ganancia de función. Esto quiere decir que no es que está constitutivamente activa, sino que hace otra función. ¿Cuál es esa función? Del producto que debería generar, que también existe por otras razones a nivel celular, al alfa-cetoglutarato lo va a transformar en D2-hidroxiglutarato. Y esta transformación
consume ese NADPH. Además, esta transformación hace que se genere el 2-hidroxiglutarato que termina funcionando a nivel celular como un oncometabolito. Con esto, como consecuencia, la mutación del LDH tiene una disminución en el alfa-cetoglutarato y un aumento en el 2-hidroxiglutarato. ¿Esto qué va a hacer? Va a terminar afectando a las enzimas que dependen del alfa-cetoglutarato. ¿Quiénes son esas enzimas? Ahora vamos a ver. ¿Se acuerdan? Voy a empezar por lo más conocido, más reciente, la prolil hidroxilasa que daba la primer marca al GIS1-alfa. Bueno, esa enzima depende de alfa-cetoglutarato. ¿Por qué? Porque es una dioxigenasa dependiente de esta molécula para poder funcionar. Si no tenemos o si tenemos disminuido el alfa-cetoglutarato, la prolil hidroxilasa que da la primer marca al GIS1-alfa no funciona. Entonces, el GIS1-alfa, en vez de notar que, en vez de funcionar como que hay oxígeno, no se marca, con lo cual está más estable. Por otro lado, esta deficiencia en alfa-ceto afecta a otras enzimas que tienen que ver, como por ejemplo a las que van a metilar, a las desmetilasas del DNA. Con lo cual, las histonas y el DNA que tienen que ser desmetilados permanecen permetilados. Entonces eso hace que haya un bloqueo en la diferenciación celular. La alteración del metabolismo, como dijimos, de conducir a un piruvato hacia lactato y no hacia el ingreso a la mitocondria, con lo cual hay una glucólisis aumentada. También hay otras enzimas, y esto es a modo de nada más de comentario, que dependen del alfa-cetoglutarato y tienen que ver con la reparación del DNA. Con lo cual, en esta instancia también podría tener una implicancia la disminución de la viabilidad del alfa-cetoglutarato. Esto es lo que les comentaba, si recuerden la degradación. La primera hidroxilasa entonces está inhibida por la disminución del alfa-cetoglutarato, pero además, ¿se acuerdan que les comenté que se generaba un oncometabolito? ¿Por qué es un oncometabolito lo que se genera con esta IDH mutada? Porque es capaz de ocupar los sitios que debería ocupar el alfa-ceto. Entonces, termina siendo doblemente inhibida la prolilhidroxilasa. Una por la disminución del alfa-ceto y la otra es porque el 2-hidroxiglutarato inhibe a su actividad. Con lo cual, el GIS1-alfa no va a degradación. Y esto es lo que hablábamos un ratito, que al estar GIS1-alfa, la glucólisis, el piruvato no ingresa a la mitocondria y se genera mayor lactato y mayor consumo de glucosa para obtener energía. Eso entonces es lo que hace que esta mutación favorezca a la oncogénesis. Ese es el lado negativo de la mutación, ¿sí? Bloqueo de diferenciación celular favorece un metabolismo maligno. Porque los tumores que tienen esta mutación tienen mejor pronóstico. Y eso es la razón de que yo al inicio de este tema incluí un yin y yang. Un yin y yang, ¿sí, no? Las dos caras de esta mutación. La cara positiva de la mutación es que, si ustedes recuerdan, y yo ahora se los menciono, consume NADPH y además de consumirla disminuye la que podría estar generando. O sea, no genera la que debería estar generando y consume lo que hay por otras vías. ¿Qué quiere decir esto? Que el NADPH que se utiliza para regenerar, por ejemplo, al glutatión y a las moléculas antioxidantes, no esté disponible y las defensas antioxidantes de este tipo de células estén disminuidas. Eso genera que si hay un estrés que de alguna manera aumente a los oxidantes celulares, como por ejemplo algún tipo de quimioterapia que aumente al estrés oxidativo, las células que tienen la IDH mutada tienen menores defensas y con lo cual tienen mayor daño. Entonces, la sensibilidad a ciertas drogas es mejor y la viabilidad de las células con el tiempo y la proliferación y todo lo que tiene que ver con la oncogénesis también puede verse disminuida. Y esto es una de las cosas que explicaría el mejor pronóstico de las células que, a pesar de ser tumorales, por todo lo que venimos contando, responden mejor a quimioterápicos o tienen un crecimiento más lento.
Y por otro lado también, otra de las cosas que lo explicaría es que al tener menor disponibilidad del NADPH, la síntesis de lípidos y de hormonas es menor, con lo cual el crecimiento, esto es una de las patas que necesita la mesa para crecer, para hacer estable el crecimiento, entonces es una de las razones de que el crecimiento sea menor en IDH mutados. Resumiendo, el buen pronóstico tendría que ver con eso, con un poder antioxidante reducido y con síntesis de lípidos limitadas. Esto hizo que haya mucho interés en estudiar esta enzima. Hay 199 estudios que involucran a la IDH en el Clinical Trials y 88 de ellos son en gliomas, los demás mayormente son en leucemia, que son los que tienen hasta un 20%, la leucemia mieloide aguda. Y los estudios van básicamente por buscar inhibidores de IDH que a mi entender tendrían que ver con una parte de la prevención de este tipo de tumores, porque una vez que ya se generó, la IDH puede servir como estrategia de tratamiento, pero inhibirla no estaría dando mucha cuenta, ¿no? De hecho, no hay demasiados resultados, pero bueno, está en estudio. Y el otro son vacunas que reconozcan al péptido, digamos, se trata de que el sistema inmunológico reconozca al péptido mutado de la IDH o una fracción. Entonces, como resumen de este pequeño tema, la mutación es clave para diferenciar al glioblastoma primario del secundario. Por otro lado, favorece la oncogénesis mediante dos mecanismos principales. Uno es inhibiendo la diferenciación y otro promoviendo el metabolismo maligno. Debilita el sistema antioxidante y sensibilizaría a ciertas terapias. Y esto de ser como un potencial blanco terapéutico, y de hecho ya están bastante avanzados algunos inhibidores. Este es uno de ellos. No me acuerdo en qué fase. Mira, en fase 3. Hay algunos que están en fase 3, así que sí, está bien avanzado. Bueno, y por último les quiero comentar 3 palabras de la metabolómica, que es la ciencia que va a estudiar todos esos metabolitos. Si vamos a lo más viejito de las ómicas, la genómica es lo más antiguo. Después está de cómo desde esos genes se transcriben a RNAs, ¿no? La transcriptómica. Y después está cómo esos RNAs se traducen a proteínas. Entonces eso es la proteómica. Y después de esas proteínas, bueno, cómo es la funcionalidad de esas proteínas para generar todo un pool de metabolitos. Y eso es lo que estudia la metabolómica, ¿sí? Y va a tener implicancias tanto en el diagnóstico como en las medicinas, en los nuevos target, medicina de precisión. O sea que es una herramienta que acá cuantifica los metabolitos endógenos de un sistema biológico, ¿no? Es la herramienta analítica más la bioinformática, porque es mucha la información que tenemos. Todo eso converge en el conocimiento de el estado de esos metabolitos y se puede seguir en cuanto a los cambios de ese resultado en los distintos fluidos biológicos. Entonces, lo que creo es que la ventaja de la metabolómica es puntualmente tener lo neto de lo que está pasando. O sea, uno puede tener alteraciones a nivel del genoma, alteraciones a nivel de una proteína, pero quizás están contrarrestados o la célula está adaptada a ese cambio y se balanceó y se adaptó a la nueva situación y generó otro tipo de estado. Pero la resultante la podemos conocer con mayor exactitud por estos metabolitos, ¿sí? Esto es lo que pasó realmente, se generó esto, más allá del cambio genómico, más allá de la falla de una proteína. Tenemos este resultado. Entonces, lo que permite establecer es un estado celular, ¿sí? Eso tiene en cuenta el contexto, la regulación genómica, las alteraciones en las actividades enzimáticas y los cambios en esas reacciones metabólicas, ¿sí? Entonces, a diferencia de la genómica y la proteómica, lo que va a reflejar es cambios en la funcionalidad del sistema.
Bueno, y eso es todo. Creo que lo más importante que quiero que se lleven a casa es a grandes rasgos, digamos, la mayor utilización de la glucosa, creo que eso quedó clarísimo, que el segundo nutriente más importante es la glutamina, que todas las vías del metabolismo pueden tener algún tipo de alteración, o llámese alteración o incremento o disminución para regular y para sostener ese crecimiento maligno, que el crecimiento maligno por sí solo, no, o sea, que tener un estímulo de crecimiento solito es como muy débil, ¿no? Claramente necesita tener un apoyo de un sistema, que si bien son muchos las moléculas que pueden estar involucradas, hay moléculas que son claves. En el caso de mTOR hay inhibidores para mTOR, lo que pasa es que son moléculas que tienen que ver en tantos aspectos de las células que muchas veces o tienen efectos adversos o por ahí tienen alguna utilidad aguda, pero no tanto crónica. La utilización crónica o a largo plazo trae efectos adversos, o sea, efectos no deseados. Y bueno, creo que conocer todo lo que son más las moléculas, los efectores, los que finalmente terminan siendo los que llevan a cabo las reacciones, entender, conocer específicamente eso nos va a ofrecer nuevos targets tumorales y es en lo que estamos tratando de colaborar. Bueno, muchas gracias.